Hola a todos mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que estén tan emocionados como yo con el chismecito que les traigo hoy. Prepárense porque lo que se viene es puro fuego, pura pasión y sobre todo, la confirmación de algo que muchos estábamos esperando con ansias. ¿Listos para el salseo romántico? Porque hoy vamos a hablar de Demet y Can. Sí, así como lo leen, nuestros queridísimos Demet y Can llaman juntos de nuevo. Y no estoy exagerando. Hay una foto, una sola imagen, que está haciendo enloquecer a las redes sociales, y a mí, personalmente, me tiene suspirando como una adolescente. Así que si quieren saber todos los detalles de este reencuentro que huele a amor en el aire, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, apriétenle ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Pues bien, vayamos directo al grano, porque la intriga es mucha y el tiempo es oro. La noticia bomba estalló hace muy poquito, y como era de esperar, las redes sociales se incendiaron. Se trata de una foto que ha sido publicada por una fuente muy cercana, o eso se rumorea, y en ella, podemos ver a Demet Özdemir y Can Yaman. Y no es una foto de archivo, no es un montaje, es algo real. En la imagen, ambos aparecen compartiendo un momento que ha desatado una auténtica tormenta de emociones. Las reacciones han sido inmediatas y masivas. Los fans de la pareja, conocidos cariñosamente como Candem o Demi Can, han explotado de alegría, de esperanza, de ese sentimiento de que las conexiones auténticas a veces tienen una segunda oportunidad. Verlos juntos de nuevo, después de tanto tiempo y de tantas especulaciones que han alimentado nuestra imaginación, es un regalo para el corazón. Ya saben, la química que tuvieron en Erkencikus o Pájaro Soñador fue algo que trascendió la pantalla, una chispa innegable que se quedó grabada en la memoria de todos, en la nuestra y sospechamos también en la suya. Ahora, ¿qué detalles podemos extraer de esta misteriosa foto? Bueno, la imagen, siendo honestos, no es de la mejor calidad. A veces las instantáneas más reveladoras son las más espontáneas y por ende, menos perfectas en su ejecución técnica. Pero es más que suficiente para confirmar su presencia juntos. Se les ve relajados, sonrientes, compartiendo lo que parece ser un evento privado o una reunión informal. No están posando para la cámara, no hay artificios, solo la naturalidad del momento. Lo que más llama la atención, y lo que nos hace suspirar, es la complicidad que se percibe. No hay frialdad, no hay distancias incómodas, no hay esa tensión que podría indicar un simple reencuentro casual entre colegas. Al contrario, se vislumbra esa conexión especial, esa familiaridad que siempre los caracterizó y que tanto amamos. Hay una calidez en sus miradas, una cercanía en sus posturas que grita a algo más. Algunos aseguran, y esto es pura especulación de la prensa y de nosotros, los fans más observadores, que la foto fue tomada en un lugar muy discreto, lejos de los flashes y de las multitudes que los rodean constantemente. Esto sugiere que quizás están manteniendo su relación, sea cual sea su naturaleza actual, en un plano más personal, cuidándola del escrutinio público. Y eso, en el vertiginoso mundo de la fama, donde cada paso es analizado al milímetro, a veces es lo más sensato, ¿verdad? Permite que las cosas fluyan de manera más natural, sin la presión de tener que dar explicaciones constantes. Las teorías, por supuesto, no se han hecho esperar. Y es que en el mundo de los seguidores de Demet y Can, la imaginación vuela alto. Son solo amigos reencontrándose después de un tiempo sin verse. Es una señal inequívoca de que están dando una nueva oportunidad al amor que una vez compartieron. O quizás, y esta es una opción que siempre está sobre la mesa, ¿están trabajando juntos en un nuevo proyecto? La última opción, aunque tentadora para muchos, parece menos probable dada la naturaleza de la imagen. La espontaneidad, la intimidad aparente denota una cercanía más íntima que profesional. No vemos trajes de filmación, ni escenarios, solo la sencillez de un encuentro. Lo que sí es innegable, y eso es lo que nos emociona a todos, es que esta foto ha reavivado la llama de la esperanza para aquellos que sueñan con verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como, quién sabe, quizás también en la pantalla en un futuro no muy lejano. Si recordamos su historia, la magia comenzó en las grabaciones de Erkencikus. La serie fue un fenómeno de masas, un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países. Y su química en pantalla fue tan potente, tan real, que traspasó la ficción y se instaló en el corazón de los espectadores.
Los rumores de un romance entre ellos comenzaron casi de inmediato, alimentados por la intensidad de sus miradas, por la forma en que se busca. Van por esa energía palpable que irradiaban cada vez que estaban juntos en escena. Aunque al principio lo negaron o lo mantuvieron en un segundo plano, como suele ocurrir, la evidencia era difícil de ignorar. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo apuntaba a algo más que una simple amistad o una buena relación profesional. Fueron vistos juntos en varias ocasiones, disfrutando de momentos privados, y las redes sociales se llenaron de collages, de vídeos editados con esmero por sus fans, que esperaban ansiosamente que hicieran pública su relación y que compartieran con el mundo esa historia de amor. Sin embargo, como suele suceder en el a menudo complicado mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen desde fuera. En su momento, la relación, aunque nunca confirmada oficialmente con todas las letras, pareció terminar. Las especulaciones sobre los motivos fueron muchas y variadas: diferencias irreconciliables, presiones mediáticas insoportables, agendas incompatibles, la vorágine de la fama que puede ser abrumadora. ¿Quién sabe realmente qué pasó entre ellos, qué conversaciones tuvieron, qué decisiones tomaron? Pero lo cierto es que ambos siguieron caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Can Yaman tomó la decisión de mudarse a Italia, un país que lo acogió con los brazos abiertos y donde ha tenido un gran éxito, participando en producciones internacionales y convirtiéndose en un ídolo para el público italiano. Demet Özdemir ha continuado su carrera en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas del país, protagonizando proyectos exitosos y demostrando su versatilidad. Y ahora, cuando parecía que ese capítulo de su historia compartida estaba cerrado, relegado a los recuerdos y a la nostalgia de los fans, llega esta foto para revolucionar todo. Es como si el destino, con su peculiar sentido del humor y su amor por los giros inesperados, les hubiera dado una segunda oportunidad para escribir un nuevo epílogo, un capítulo que quizás nunca imaginaron. La emoción de los fans es completamente comprensible. Ver a dos personas que conectaron de forma tan especial, que generaron una química tan magnética, y que parecen seguir guardando un cariño mutuo después de todo este tiempo, es algo que nos toca el alma, que nos conmueve. Nos recuerda que el amor a veces da segundas vueltas, que las conexiones verdaderas no desaparecen de la noche a la mañana, que pueden sobrevivir a las distancias y a las circunstancias. Los comentarios en redes sociales son un fiel reflejo de esta euforia colectiva. Los mensajes fluyen sin cesar: los amo juntos, qué linda pareja hacen, por fin de nuevo, este es el mejor día de mi vida. Son solo algunos de los mensajes que se leen, verdaderas explosiones de alegría y esperanza. Se habla de la energía que desprenden juntos, de la magia que los rodea cuando están uno al lado del otro. Y es que, seamos sinceros, la forma en que se miraban en Erkencikus era hipnótica. Lograron crear una historia de amor tan creíble, tan apasionada, tan vulnerable, que muchos de nosotros nos enamoramos de la pareja en sí, no solo de los personajes que interpretaban. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, la que genera debates interminables en los foros y las redes: ¿qué significa esta foto para el futuro? Es la pregunta del millón, la que alimenta nuestra imaginación y nuestras esperanzas. ¿Podríamos estar ante un nuevo romance oficial, un regreso de la pareja que tantos admiramos? ¿O es simplemente un reencuentro amistoso, un momento de camaradería entre dos personas que se respetan y se aprecian mutuamente? Personalmente creo que la complicidad que se percibe en la imagen va más allá de una simple amistad. Hay una calidez en sus sonrisas, una familiaridad en su postura, una naturalidad en la forma en que parecen compartir ese instante, que sugiere un vínculo que ha perdurado en el tiempo. Quizás después de un tiempo separados, de haber vivido sus propias experiencias, se han dado cuenta de que lo que tuvieron fue algo valioso, algo único, y que merece ser explorado de nuevo con la madurez que el tiempo otorga. O quizás simplemente han madurado individualmente y han aprendido a manejar mejor las presiones y las complejidades de una relación en el ojo público, encontrando un equilibrio que antes les era esquivo. También está la posibilidad, que no podemos descartar, de que estén planeando algo juntos en el ámbito profesional. No sería la primera vez que una pareja de actores que ha tenido un éxito arrollador juntos se reencuentra en un nuevo proyecto, capitalizando esa conexión tan especial que el público ama. Imaginen por un momento un Erkencikus 2, una secuela que siga las aventuras de Can y Sanem, o una película romántica completamente nueva protagonizada por ellos. Sería un bombazo, un evento mediático que paralizaría el mundo del entretenimiento. Aunque
Como les dije antes, la imagen en sí no da esa impresión clara. Se ve más personal, más íntima, menos un entorno de trabajo. Pero nunca se sabe, el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas. Lo que sí está claro, sin lugar a dudas, es que esta foto es un verdadero regalo para los fans. Ha generado una ola de optimismo, de ilusión y de esperanza. Demuestra que a pesar de las idas y venidas, de los malentendidos, de las distancias geográficas y temporales, las conexiones humanas pueden ser increíblemente fuertes y resilientes. Y cuando esas conexiones se dan entre dos personas tan carismáticas, tan talentosas y tan queridas por el público como The Method de Mir y Can Yaman, el impacto es aún mayor, resonando en millones de corazones alrededor del mundo. Para mí personalmente esta imagen representa la belleza de las segundas oportunidades. A veces la vida nos pone pruebas, nos separa de personas importantes, nos obliga a tomar caminos diferentes. Pero si el vínculo es real, si el sentimiento es auténtico, el destino, de alguna manera, tiende a unirnos de nuevo. Y verlo en ellos, dos personas que nos han regalado tantos momentos de alegría, de risas, de emociones intensas en la pantalla, es doblemente gratificante. Es una pequeña luz de esperanza en un mundo a menudo complicado. La expectación ahora es máxima. Todos estamos esperando cualquier otra señal, cualquier otra pista, cualquier comentario que nos confirme qué está pasando realmente entre ellos. ¿Habrá un comunicado oficial de su parte? ¿Se les verá juntos de nuevo en público paseando de la mano, confirmando así las sospechas? El misterio, en cierto modo, es parte del encanto de esta historia, y debo admitir que estoy deseando que compartan más detalles con nosotros, que nos revelen el siguiente capítulo de este intrigante romance. Mientras tanto, nos quedamos con esta imagen que es pura magia, que nos llena de ilusión y que nos hace creer, una vez más, en el amor, en las segundas oportunidades y en esa conexión inexplicable que a veces surge entre dos personas y que el tiempo y la distancia no logran borrar. Así que, mis queridos amigos, ahí lo tienen. Demet y Can juntos de nuevo y la foto que está haciendo enloquecer al mundo. Es un recordatorio de que las historias de amor, a veces tienen capítulos inesperados, giros sorprendentes, y que la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos, regalándonos momentos que parecían olvidados. Espero que hayan disfrutado de este chismecito romántico tanto como yo. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por su fidelidad y por su entusiasmo. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir trayéndoles las últimas noticias, los temas más candentes y, por supuesto, los chismes más jugosos. Déjenme en los comentarios qué opinan de esta foto, si creen que están juntos de nuevo o si creen que es solo una amistad. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Demet y Can, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más noticias y más chismes. Un abrazo enorme y hasta la próxima.